Bueno, vamos a avanzar el tema de psicopatología del lenguaje y para poder hablar sobre este tema es necesario de que ustedes empiecen a recordar lo que ya en un tiempo habíamos hablado sobre lo que significaba el pensamiento y que era parte del lenguaje. Cuando hablamos de la psicopatología del lenguaje, es necesario hablar de aquella facultad importante de nosotros, los seres humanos, y que nos permite expresar todo lo que sentimos y lo que pensamos a través del lenguaje, a través del habla, a través de símbolos, a través de signos, a través de a través de manifestaciones que sean escritas, corporales, mímicas, verbales. Entonces, todo eso va a tener una implicancia en la parte del lenguaje. Todo lo que significa lenguaje tiene una connotación importante porque se habla de que esta actividad psíquica es una actividad compleja, no solamente por la parte neuroanatómica y fisiológica que se ve implicada, sino también por el hecho de que a nivel psíquico las funciones mentales deben estar íntegras, tanto la parte superior como la parte inferior. Y al encontrarse alguna de ellas alterada, por ejemplo, si por ende la atención o el pensamiento o la memoria o la misma inteligencia se ven afectadas, muy probablemente ese lenguaje sea deficiente, sea alterado y se provoquen las alteraciones que vamos a ir a ver. Entonces, todo es un complemento y sin uno de ellos no se puede suceder el otro. Esta actividad, el lenguaje precisamente va manifestada por el conjunto de signos, tanto articulados como trazos, signos, que hace posible la vida de relación y entendimiento que se va a poder manifestar en el medio ambiente. ¿Cuáles son las diferencias que debemos tomar en cuenta? Primeramente, ¿el lenguaje qué es? El lenguaje es un mecanismo que ya hemos hablado. Ese mecanismo a través de la adquisición del habla y que nos permite la relación. La lengua ya es el producto social que adoptamos, es algo mucho más cultural. Hacer algo mucho más cultural viene asociado a nuestra crianza, a nuestros hábitos en cómo manejarnos con nuestro lenguaje. Ya el habla significa esa articulación de las palabras, es decir, toda esa seguidilla de oración, de palabras que van a llegar a formar una oración, de oración una frase, de una frase un párrafo y así vamos avanzando. Entonces, todo eso significa el habla. El concepto que manejamos siempre va implicado de acuerdo a la parte psicopatológica y a la parte psiquiátrica, que es una manifestación psíquica, que viene a ser un, una parte importantísima sobre el conjunto de sonidos articulados e inarticulados de trazos y signos convencionales por los cuales hace posible que se pueda comunicar y además de esto, que se pueda entender todo lo que manifestamos entre nosotros. Tenemos tipos de lenguaje y en esto voy a hacer una simplificación de cuáles son nuestros tipos de lenguaje por los cuales nosotros nos manejamos. Y también de acuerdo a estos tipos de lenguaje es que vamos a ir a ver las alteraciones correspondientes de cada uno. Cuando hablamos de lenguaje de tipo oral o hablado, va a implicar todo lo relacionado a los conjuntos y a los sonidos que tienen que ser tanto articulados como culturales. Entonces, vamos a ir a ver alteraciones seguramente en la forma en cómo las palabras están mal articuladas o cómo el sonido es deficiente o cómo está alterado. Ya en el lenguaje escrito también se ve que aquí se representa a través de los signos, signos de la gráfica, a través de estilos convencionales y que es evidente que también
puedan haber algún tipo de alteración. Y, y el tipo de alteración y el tipo de lenguaje mímico o mímica, que viene a significar aquella comunicación mediante ademanes, mediante gestos, y que también trata de expresar algo que viene desde su interior. Entonces, aquí las personas que tienen estas alteraciones a nivel, seguramente van a mostrar algún grado de disminución o aumento o repetición en la forma en cómo son sus ademanes y sus gestos. Vamos a hacer, hay un capítulo muy interesante que tiene que ver con el lenguaje corporal, que no lo he incluido dentro de este tema porque es un tema que necesita ser abordado individualmente, pero también es una parte del lenguaje. No así el lenguaje mímico, que aquí se trata de expresar. En el lenguaje de tipo corporal también se expresa, pero puede carecer de intencionalidad y o puede ser intencional o puede no ser intencional. Entonces, que podría cumplir esas dos características, ¿no? Que en el lenguaje mímico sí o sí es intencional porque trata de demostrar, trata de expresar. Es mucho más de teatro, es mucho más de cine, es mucho más de mimo. Entonces, hay algo que se trata de demostrar y de que haya un lenguaje comunicacional. Entrando a la parte neuroanatómica y la parte neurofisiológica, ¿en cuáles son las áreas que se ven involucrados en el lenguaje? Tenemos el lenguaje que viene a tener dos áreas muy importantes, que ustedes ya seguramente la han podido estudiar una infinidad de veces, tanto en anatomía, en fisiología, en neurología. Entonces, es algo como que lo vamos a hacer mucho más rápido y veloz para que así no redundemos tanto. No nos olvidemos de que tenemos un hemisferio dominante. En la mayoría de las personas tenemos el hemisferio izquierdo como dominante y por eso también somos diestros. Pero en otra minoría, en un porcentaje menor, está la estructura del hemisferio dominante como derecho, que en ello llegarían a ser las personas que tienen, que son zurdos o que tienen y que son izquierdos al escribir. Entonces, esto hablando de por las vías de tipo cruzada, ¿no? Que se manifiestan. Se habla de que dentro del hemisferio de tipo dominante se encuentra el centro del lenguaje. ¿Y qué implica este centro del lenguaje? Que nosotros nos manifestemos en dos áreas fundamentales. Una que va a ser el área de Broca y otra que va a ser el área de Wernicke. El área de Broca se habla de que es la parte motora, muy contrariamente al área de Wernicke, que es la parte sensitiva. Dentro del área de Broca, ubicado anatómicamente, está en la parte frontal, más específicamente en el surco frontal inferior y la cisura de Sylvius. Ya, en cambio, en la área de Wernicke tenemos la parte temporal como su ubicación entre la cisura de Sylvius y el surco temporal superior. ¿Qué hace la diferencia entre estas dos? El centro del lenguaje articulado en la tercera se encuentra ahí. Entonces, ya en la área de Wernicke, en realidad es la parte de la interpretación, de la comprensión del lenguaje hablado. Se habla que es el centro cortical para de la educación y el centro de la palabra escuchada. Por eso es que es muy importante que estas áreas no se vean afectadas porque pueden implicar una serie de alteraciones a nivel de la comprensión, tanto, tanto oral como escrita. La afasia de Wernicke, que es una alteración que se produce precisamente en esta área, tiene que ver mucho con las palabras que son pronunciadas, pero hay dificultades gramaticales en la utilización de pronombres
y la conjunción de verbo, verbo que llega a ser la acción, el pronombre, los pronombres tú, yo, él, ella. Ahora, es importante también recalcar de que tenemos el área motriz y el área visual. El área motriz, evidentemente, que va a controlar los movimientos del cuerpo, cadera, tronco, brazos, manos, etcétera, lengua, etcétera. Pero el área visual que está comprendida por la comprensión de la palabra oral, perdón, la comprensión de la palabra escrita. Y esto que también es importante señalar que es parte de todo el sistema de fisiología a nivel de estas áreas para que se produzca el lenguaje. Primeramente, ¿qué es lo que sucede como en una reacción? ¿No? Ocurre que la área de Wernicke, que es la parte sensitiva, va a interpretar el lenguaje. Posteriormente, esto se va a comunicar hacia la parte motora, que es la parte de el área de Broca. Dentro de esto se va a elaborar una respuesta y esta respuesta va a ir a la parte frontal inferior. De acá es donde ya se va a la parte precentral y en la parte precentral va a hacer que se actúen todos esos músculos. Entonces esa parte motora se actúen los músculos, todos los músculos del aparato fonador y por ende se dé ya el lenguaje, hablando de la parte oral. Entonces es ahí donde funciona y en el caso de que sea escrito en la parte visual. Bueno, esa es una parte un poco resumida, sencilla, de lo que tiene que ver con la parte neurofisiológica del lenguaje. Sin redundar mucho sobre eso, vamos a pasar a hablar sobre las etapas del lenguaje y precisamente la importancia que tiene entre qué edades y edades deberían estar comprendidas el número de palabras, el avance de acuerdo a eso, para que las capacidades sean normales en las edades de los niños y también para que no haya una alteración que tenga que ver con lo neurológico o con lo adquirido. ¿Cuál es el lenguaje normal en el niño? Primeramente, la adquisición del lenguaje se va a tener por 3 etapas. Una de esas etapas es el prelenguaje, la otra es el lenguaje o el pequeño lenguaje y la otra el lenguaje. En el prelenguaje, ven en las imágenes, un bebé, un infante, donde vamos a ver que ya en los recién nacidos se van a manifestar lo normal, lo fisiológico. Primero empiezan con un laleo, la o balbuceo, que puede ser ahí también caracterizado con similares al laleo. Ya entre los 6 y los 8 meses aparece una ecolalia. ¿Qué es la ecolalia? Aquella repetición de palabras y que se suele dar entre el padre, o sea, entre el progenitor, ya sea padre o madre, con el niño. Entonces ya vemos que empiezan a repetir. Las primeras palabras en el pequeño lenguaje aparecen en una situación de ecolalia. O sea, lo que nuestros padres nos digan es muy probablemente lo que se va a repetir. 12 meses al año del niño ya se ha adquirido de 5 a 10 palabras. A los 2 años, 200 palabras. Entonces, esto va en aumento. La comprensión pasiva va a preceder siempre a la expresión activa. Entonces, es muy probable que la comprensión sea mucho más disminuida, pero que se pueda expresar mucho más, que hable mucho más de lo que entiende, en otras palabras. El significado que el niño le dé a cualquier tipo de palabra va a ser lo que también el padre le transmita o la persona que está a cargo de él. Si es la niñera, el niñero, muy probablemente sea esa la transmisión de la información. 18 meses, es decir, un año y un año y medio en que tiene el niño, ya aparecen frases como la negación, el no. No quiero comer, no quiero tomar, no, 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 no. Entonces ya sobre eso es algo normal. Cada vez la palabra ya va siendo más independiente y además es muy importante de que en este sentido se estimule el lenguaje al niño, palabras, cantos, etcétera, para que haya mejor modulación y además comprensión de lo que se está diciendo.
Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos que el lenguaje ya como tal se tiene que formar y estructurar con un número mayor de palabras, 1500 palabras, tanto en la calidad como en la cantidad en el lenguaje entre los 3 y los 5 años. Ya debe haber esa cantidad de palabras. Todo eso, pero también va a ser un poco complejo, porque puede ser que se lleve a una transición, una introducción o una utilización a veces superpuestas entre los pronombres mi, yo y haya una confusión, pero eso tiene que tender a hacer una, una mejora a medida que pasa el tiempo y no se quede con eso. Ya el lenguaje, de ser un poco indeterminado, como sin una solidez, pasa a ser algo mucho más determinado y mucho más real. ¿Cuáles son los trastornos que vamos a poder ir a identificar en el lenguaje? Primeramente, habíamos hablado de la articulación, si recuerdan, lo normal de la articulación de las palabras. Cuando hablamos del trastorno de la articulación, significa de que va a haber una deformación a nivel fonético. Cuando hablamos de fonético, nos estamos hablando del sonido, de las consonantes o no tanto así de las vocales. Por ejemplo, hay el ceseo y hay el ciseo. El ceseo viene a significar aquel sigmatismo interdental, la extremidad de la lengua queda cerca de los incisivos. Entonces, ¿cuál es el sonido que hace el niño? Muy probablemente hable como español y cambie la Z por la C. En el ciseo, muy contrariamente, se habla de que hay un sigmatismo lateral, fuga de aire uni o bilateral. Y esto puede ser común en niños hasta los 5 años, pero es cuando se interpone, por ejemplo, en algún momento de que quiere callar a alguien, shh, o shh, o shh. Entonces, eso es normal hasta los 5 años, pero posteriormente, si sigue con esa conducta, habría que evaluar el por qué y además si causa disfuncionalidad. El retraso de la palabra. Aquí ya vemos que hay la difícil integración de los fonemas, tanto en número, en calidad y en sucesión. Entonces, 5 años carece de significación continua y es signo de perturbación en la integración del aprendizaje. Aquí del habla necesitando ya algún tipo de terapia para poder abordar eso. El retraso de la palabra puede significar por qué. Vamos a observar que hayan confusiones fonemáticas, que nosotros propiciemos de que se confundan por los sonidos, omisión de finales de las palabras, simplificación de fonemas, que los volvamos más pequeños, o se desplace hacia ciertos fonemas. En la mayoría de las ocasiones todo esto viene a ser parte del sonido, que también pueda ser mal interpretado por el niño. Todo esto evidentemente tiene que corregirse y tiene que corregirse de una manera que vaya a ser una mejora para la vida de ese niño, no así ignorarlo. Es muy mal el concepto que algunas familias interponen frente a que cada niño tiene su edad y avanza a su ritmo y que lo hace, si tarda un poco más, va a tardar, no. Hay que evidenciar si antes de los 5 años el niño solamente habla 2 o 3 palabras, no es normal, eso necesita ser valorado por un logopeda, por algún fonoaudiólogo, por un neurólogo, por un psiquiatra, en fin, necesita tener la valoración adecuada para corregirlo a tiempo, porque a medida que pasa el tiempo, se cronifica, mucho más difícil el poder resolver el problema y también a largo plazo el pronóstico se puede agravar. Tenemos el retraso simple del lenguaje.
Y aquí la construcción de frases, su orden sintáctico están perturbados. La existencia de perturbaciones en el lenguaje del niño, de retraso intelectual, ni de sordera grave, ni organización psicótica, la evolución va pasado los 5 años. Difícil eliminarlas. Tanto la personalidad depende del grado de trastorno de la acción familiar y del medio. Puede ser que el factor etiológico sea una inmadurez cerebral, puede ser que haya también una carencia tanto cualitativa como cuantitativa, una estimulación verbal carente, entonces, o también algo que tenga que ir relacionado con la calidad afectiva de los padres carentes y que pueda haber de trasfondo alguna enfermedad depresiva. Entonces, esto en el retraso simple se puede ver presente. Habría que evaluar cuál de todos los casos es, si tal vez hay algo neurológico o hay algo afectivo. Pasamos a las disfasias. Y dentro de las disfasias vamos a evidenciar que hay dificultades que van desde el retraso simple del lenguaje a alteraciones severas. La disfasia se observa de forma aislada. No existe en el retraso mental, ni alteraciones de la conducta, ni de la comunicación verbal, no se observa un déficit sensitivo. El nivel intelectual pone en evidencia la ausencia y retraso en las pruebas no verbales. El niño demuestra cólera, impulsividad, inestabilidad afectiva, respetar y no respeta normas, ni límites, ni nada de eso. Entonces, habría que evidenciar y hacer una evaluación bien exhaustiva para poder corroborar el diagnóstico del niño. Ya en las disfasias graves vemos un estudio genético que puede tener antecedentes familiares, pero no ser el único factor concreto. Entonces es un poco difícil en el niño distinguir si tiene algún tipo de retraso mental, si desaparece o la disfasia o si persiste. En la escuela, si la disfasia ha mejorado antes de los 8 años, existe un riesgo de exclusión y confusión con alguna depresión mayor y psicosis, que esto también tendría que ser evaluado. Pasamos a la dislexia, y la dislexia es aquella dificultad para leer. Dificultad en la lectura en la edad promedio al margen de que haya alguna alteración en cualquiera de los aparatos que están involucrados en la lectura, tanto el aparato sensorial, la lengua, o también el aparato auditivo. Entonces, la dislexia se asocia a deficiencias como la ortografía, que puede haber una disortografía, y que también de esto va a necesitar seguramente algún apoyo de tipo psicopedagógico. La dislexia, ¿qué es lo común? Lo que dicen los pacientes o lo que dicen o lo que manifiestan los padres que refieren las personas que tienen dislexia, que observan como que las letras que se mueven y que bailan, entonces como que no se quedan quietas. Y por eso es que es muy difícil para ellos el poder comprender a la hora de leer los fragmentos, las frases, y eso hace de que vean confundidos entre, por ejemplo, la B y la D, entre la T y la D, entre el 7 y la T. Entonces empiezan a confundir letra con letra o letra con número. Ya la disortografía, que puede ir acompañando a la dislexia, también tiene otras características que vienen a ser precisamente de la escritura, ¿no? Son parecidos a una confusión, a una inversión, a una omisión, confusión de género, entonces que puede ser de distintas causas, tanto genético, que se ha visto en causas monocigóticos, o también que pueda venir acompañado secundario a una dislexia. Dentro de todas las causas, dentro de todas las alteraciones que hemos ido viendo hasta ahorita en el lenguaje articulado, podemos ver de que hay un sinfín de orígenes que podrían dar lugar a que se dieran
estas alteraciones. Entre ellos hay que destacar el hecho del equilibrio psicoafectivo y el medio sociocultural. Es difícil separar las perturbaciones afectivas que vienen a ser secundarias a que también se produzcan estos grados de alteraciones a la hora de leer, a la hora de escribir, porque si una persona, si un niño en las etapas fundamentales donde se debería desarrollar esto no es atendido, no es corregido, no recibe el apoyo correspondiente, es muy probable de que ya el poder hacerlo de manera solo sea muy dificultoso y termine abandonándolo o no lo haga y ya estas deficiencias se vean a largo plazo bien, bien presentes en él. El medio sociocultural también tiene mucha influencia porque el padre o los progenitores que tengan una deficiente situación o educación, una educación mucho más disminuida, baja, entonces podría ser de que no fuese el apoyo para el niño que necesita el poder aprender, mejorar, y más aún si tiene ya alguna relación con algún grado de dificultades o alteraciones en este sentido. La inteligencia se tiene que evidenciar si hay o no hay algún tipo de discapacidad para también no clasificarlo y no disminuir sus capacidades frente a que tal vez es un trastorno donde merece atención en aspectos un poco más concretos y no así en el entorno de lo que es su vida. Bueno, ya pasando a lo que significan otras patologías que son especiales, pero que también tienen una significancia en la parte de las alteraciones psicopatológicas, es importante hablar de la tartamudez, del mutismo, tanto total como adquirido y selectivo, y eso lo vamos a dejar para la subsiguiente clase, porque ya se va a cumplir el tiempo estimado. Los vuelvo a invitar, estimados jóvenes. Muchas gracias.